Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy entonces nos encontramos como todos los días, queridos niños, para que podamos hacer nuestra catequesis. Ciertamente en estos días no nos podemos ir todavía presencialmente a nuestras parroquias, a nuestras capillas, pero lo importante es que nosotros a través de los medios de la comunicación, a través de todas las redes sociales, podamos ir aprendiendo siempre algo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Ahí está, justamente tenemos que aprender tantas cosas con Jesús que nos enseña, que nos trae su evangelio, que nos trae las lindas palabritas para que nosotros también podamos hacer parte de nuestra vida. Y vamos a presentarnos rápidamente para ver estos niños que hoy nos acompañan. Primero, vamos a ver un poco cuál es el tema que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Cuál es, Lucas? Amar a los otros como a nuestros hermanos. Amar a los otros como a nuestros hermanos. Esto es tan importante, queridos niños. Amar a los otros, a los demás, a los compañeritos, a los amiguitos, como si fuesen nuestros hermanos. Y esto lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir desarrollando, queridos niños, y vamos a aprender con Jesús a amarnos en nosotros. Así como Jesús nos ha amado, también nosotros tenemos que amar a los demás. Pero antes vamos a presentarnos. ¿Cómo te llamas, queridos niños? Yo me llamo Sebastián García, tengo 11 años y me voy al colegio Salesianito. Muy bien, entonces Sebastián, que viene con nosotros, como siempre también, ya estuvo en otra oportunidad. Y todos ustedes, niños, no se olviden, los que quieran venir a participar con nosotros aquí, como hace Sebastián también, y viene del colegio Salesianito, entonces, para compartir y para que nosotros aprendamos tantas cosas lindas con Jesús. Y vos, querido amiguito, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años, vengo del colegio CETEC y estoy en 7º grado. Muy bien, entonces también Lucas, que siempre viene a ayudarnos para que aprendamos algo lindo con Jesús. Y vamos a seguir entonces. Decíamos que nuestro tema principal, por favor, Lucas, ¿cuál es nuestro tema principal? Amar a los otros como a nuestros hermanos. Amar a los otros como a nuestros hermanos, pero para eso vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a escuchar desde la Biblia. Todos los que tengan su Biblia, después, por favor, van a abrir. Ahí está, en nuestra página de la televisión, está el pasaje de San Mateo. Entonces, queridos niños, en ese capítulo 6, todos entonces buscan y vamos a escuchar a nuestra compañerita que nos trae la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros. Y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, se alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados, ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios
se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, saben que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nosotros nos adherimos y nosotros damos ese paso, queridos niños, también para ser buenos, para que amemos a los demás. ¿Desde dónde le estamos amando, queridos niños? Le estamos amando desde ese mismo amor que Dios ha impregnado, ha dejado en nuestro corazoncito. Eso que nosotros tenemos por dentro, queridos niños, y que sacamos desde adentro y le ofrecemos también al compañerito y al amiguito. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida. No se vayan, por favor, estén atentos, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Siempre estamos aprendiendo cosas lindas con Jesús. Y vamos a ver un poco esto de que nosotros tenemos que amar a los demás. Tenemos que amarnos también a nosotros mismos. Pero todo eso nosotros lo hacemos ¿desde dónde? Lo hacemos desde Dios. Queridos niños,
¿Desde dónde nosotros podemos amar a los demás? Desde Dios. Desde Dios, queridos niños. Solamente si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros también podemos dar ese mismo amor a los demás. Vamos a escuchar entonces qué nos dice hoy nuestro tema. Del amor a Dios nace el amor al prójimo, del que debemos respetar tanto su persona como todo lo que le pertenece. El amor a Dios nos lleva también a amar la verdad y a ser libres de corazón. El amor de Dios nos empuja a amar a los demás, respetando sus cosas, no robarás. Nos lleva también a amar la verdad, no mentirás. Y nos hace libres de corazón, no codiciarás las cosas de los demás. Quien no ama a su hermano no puede amar a Dios. Para amar a Dios hemos de amar nuestra familia y a las demás personas. Estos mandamientos nos muestran 3 cosas que destruyen el amor: robar las cosas de los demás, decir mentiras sobre los otros y codiciar sus cosas. Muy bien, queridos niños, muy bien. Esto es tan importante que nosotros sepamos, porque estamos entrando entonces en los mandamientos de Dios. Si yo le amo a mi compañerito, si yo le amo a esa persona que está a mi lado, aquí te dice muy claro: jamás le voy a robar, jamás voy a tocar las cosas ajenas. Si yo encuentro un borradorcito, si yo encuentro un lápiz, si yo encuentro un bolígrafo por el suelo, no es que digo: esto no tiene dueño. Claro que tiene dueño, queridos niños. A alguien se le cayó. Y entonces, ¿qué tengo que hacer, queridos niños? Tengo que agarrar eso y devolver a alguien. O le doy a mi mamá, o le doy a la profesora, o le doy en la secretaría, o busco siempre a la persona a quien se le ha perdido. Porque justamente aquí nos dice, cuando nosotros encontramos así las cosas y decimos: esto aquí se perdió, esto es de nadie, y nosotros llevamos, eso significa también robar, queridos niños. Entonces tenemos que estar muy atentos. Vamos a volver a repetir un poco, por favor, Lucas. Me vas a leer esa primera partecita que recién nos explicaba aquí Jesús, ¿verdad? Y estamos aprendiendo con Jesús cómo tiene que ser un niño para amar verdaderamente a los demás. El amor de Dios nos empuja a amar a los demás, respetando sus cosas, no robarás. Nos lleva también a amar la verdad, no mentirás. Y nos hace libres de corazón, no codiciarás las cosas de los demás. Muy bien, hasta ahí, queridos niños, entonces estemos atentos, porque dice, y volvemos a repetir, y le volví a pedir entonces a Lucas, queridos niños, que nos vuelva a leer, porque aquí está el centro de nuestra vida cristiana. Si nosotros amamos a los demás, queridos niños, nunca vamos a tocar los bienes ajenos, nunca le vamos a robar a nadie. Ustedes seguramente, queridos niños, tantas veces también ya escucharon que nosotros los mayores muchas veces nos comportamos mal, no hacemos bien las cosas. Algunas veces también nosotros, no es un borradorcito lo que estamos robando, no es entonces un bolígrafo que encontré en la calle y que estoy robando, sino que muchas veces, queridos niños, lastimosamente tocamos cosas muy grandes de la comunidad. Entonces, queridos niños, para que eso no suceda en nuestra vida, nosotros tenemos que amar verdaderamente. Si no hay amor, siempre le vamos a querer perjudicar a los demás. Pero si nosotros amamos y nos amamos entre nosotros, siempre vamos a buscar el bien para los demás. Entonces, queridos niños, no se vayan, porque vamos a volver enseguida y vamos a seguir reflexionando sobre esto que es tan importante del amor a Dios. Nosotros tenemos ese amor también hacia nuestros amiguitos, hacia nuestros hermanos. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces ahora volvemos a hablar, queridos niños, volvemos a entrar, ¿verdad?, en este tema tan importante del amor de Dios que nos lleva al amor hacia nuestros hermanitos, hacia nuestros amiguitos, hacia nuestra familia. Y los mayores, entonces, también de ese amor a Dios que tenemos, es el amor que nosotros tenemos hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro país, todo lo que nosotros hacemos de lindo, queridos niños. Se dan cuenta que la fuerza, el motor, es siempre Dios. Vamos a escuchar esa última partecita, Lucas, que nos va a leer y nos va a decir sobre este amor verdadero al Señor. Dios ha puesto todos los bienes de la tierra al servicio de los hombres. Sin embargo, no todas las personas pueden disfrutar de los bienes de la tierra. Entonces escucharon muy bien, queridos niños. Dios, todo lo que hizo, queridos niños, lo pone a favor de todos. Pero sin embargo dice, y termina esa lectura que nos hizo Lucas, dice, pero lastimosamente no todos pueden recibir la gracia de ese don y de ese regalo de Dios. Qué pena, queridos niños, porque esa es una cosa negativa, esa no es una cosa positiva. Si Dios nos dio para que todos podamos utilizar lo que Él nos regaló, pero no todos pueden usar. ¿Por qué? Y porque justamente muchos, queridos niños, acaparan, es decir, acumulan. Muchos, queridos niños, lastimosamente, se adueñan de las cosas de los demás. Por eso estábamos diciendo, queridos niños, que eso significa robar. Eso, queridos niños, significa adueñarse de las cosas que no nos pertenecen, queridos niños. Entonces vamos a pedir también a Jesús que nos ayude a ser chicos buenos, chicos obedientes, chicos que se preocupan de compartir siempre todas las cosas que tenemos y que Dios nos ha regalado. Vamos a escuchar algunas preguntitas que nos hace hoy, en este momento, el aprender cómo nosotros tenemos que comportarnos con Dios, pero sobre todo con nuestros amiguitos y con la comunidad. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Trato a los demás como si fueran mis hermanos? ¿Qué cosas suelo acaparar? ¿Qué cosas me gusta compartir? Muy bien, queridos niños, aquí tenemos 3 preguntas muy importantes que cada uno de nosotros va a tener que responder. Esta es una pregunta entonces muy personal, queridos niños. Entonces me vas a volver a repetir. ¿Cuál es la primera preguntita? Volvé a leerme para que cada uno esté atento, incluso tome nota y comience a responderse. ¿Trato a los demás como si fueran mis hermanos? Ahí está, primera cosita. Nosotros tratamos a los demás como si fuesen mis hermanos, es decir, si nosotros verdaderamente les amamos, si nosotros verdaderamente les queremos, porque ya dijimos que si nosotros no le queremos a nuestros hermanitos, a nuestros amiguitos, a las personas que están al lado de nosotros, queridos niños, quiere decir que nos falta el amor en nuestro corazón. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Niños, ¿el amor de quién es quien nosotros tenemos que tener para poder amar a los demás? El amor de Dios. El amor de Dios, queridos niños. Entonces esa preguntita que acaba de hacernos significa el amor de Dios para poder amar a los demás. ¿Cuál es la segunda preguntita, por favor?
¿Qué cosa suelo acaparar? Ay, queridos niños. ¿Cuántas veces nosotros acumulamos? ¿Cuántas veces queremos todo para nosotros? Yo quiero, esto para mí, esto para mí. Sin embargo, no queremos compartir con los demás, queridos niños. ¿Y cuál es la tercera preguntita, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? ¿Qué cosas me gusta compartir? Esto sí que es más positivo, queridos niños. Cada uno tiene que responder. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes, queridos niños, hoy quiere compartir con su amiguito? Quiere compartir con ese niño más pobre, quiere compartir con su mamá, quiere compartir con su hermanito ahí en la casa, o quiere compartir con otro compañerito de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros recibimos como regalo de Dios. ¿Entienden, queridos niños? Y esto es muy difícil porque decíamos hace rato en esa segunda preguntita que algunas veces nosotros queremos acaparar, queremos adueñarnos, queremos todo para nosotros. Entonces, queridos niños, ahora Lucas, yo te pregunto, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Hoy yo aprendí que tenemos que amar a todos como si fueran nuestros hermanos. Muy bien, que tenemos que amar a todos entonces como si fueran nuestros hermanos. Y entonces, Sebastián, vos, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa de catequesis? Que no debemos acaparar las cosas y hay que compartir. Muy bien, qué lindo eso entonces, Sebastián, y todos ustedes, queridos niños que estamos en nuestra catequesis. No debemos acaparar y acumular, esto es mío, yo quiero para mí, no le quiero dar, no quiero compartir. No hay que acaparar todas las cosas y sobre todo, como decía Sebastián, tenemos que ser capaces de compartir con los demás. Y bueno, queridos niños, hoy nos despedimos, hacemos así un chaucito a cada uno de ustedes y les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere mucho y que amemos a nuestros hermanitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos volvemos a encontrar mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.